La Megaroth-01 es una nave de migración, vista por primera vez en The Super Dimension Fortress Macross Flashback 2012. Y es uno de los grandes misterios de la serie. En la película más reciente, Macross Delta The Movie, Absent Life, la nave haría aparición, convirtiéndose en parte central de la trama. Tipo de nave, nave de migración de súper largo alcance. Gobierno, Naciones Unidas Espaciales. Fabricante, OTEC. Clase de nave, Megaroth. Nombre, Megaroth-01. Despliegue operativo, septiembre de 2012. Tripulación, desconocida. Población a bordo, 25.000. Longitud, 1.770 metros. Masa, 30.3 millones de toneladas métricas. Estructura. Zona de cristal exterior. Central eléctrica, conjunto de sistemas avanzados de baterías térmicas over technology. Sistemas primarios, conjunto de toberas principales over technology. Propulsores Vernier over technology. Sistema avanzado de control de gravedad over technology. Sistema Fould over technology. Armamento, mínimos. Cazas Bf-4 Lightning III. Un año después de que comenzara el proyecto de restauración de la recién rebautizada SDF-1 Macross, en noviembre de 2003, se inició la construcción de una segunda fortaleza superdimensional. Designada simplemente SDF-2, esta segunda nave de la clase Macross de origen terrestre, se diseñó con una configuración de casco idéntica a la de la SDF-1 que se estaba reconstruyendo, pero la nave era notablemente más grande. Cuando fue diseñada, y mientras se construía, la SDF-2 poseía una figura gigantesca, con una longitud de 1.620 metros, y un peso de 20.7 millones de toneladas, durante la fase inicial del proyecto. La SDF-2 se construyó en el astillero subterráneo de la base Apolo de las Fuerzas Unificadas en la superficie de la Luna, donde la gravedad es de un sexto que el de la Tierra. Esto resultaba muy conveniente para su construcción. Además, le permitió a la SDF-2 escapar a los estragos de la Primera Guerra Interestelar. En consecuencia, la construcción de la SDF-2 en la base lunar Apolo se detuvo a finales de la Primera Guerra Espacial. Cuando se reanudó la construcción en junio de 2010, la SDF-2 pasó a llamarse Megaroth-01, tras la puesta en marcha del proyecto de Siembra de la Humanidad. Originalmente, la nave se llamaba Megaroth SDF-2. Sin embargo, cuando se remodeló en la nave emigrante, la mayor parte de la nave tuvo un nuevo diseño, y el aspecto de la clase Macross apenas permaneció en ella. Paralelamente, también avanzó el desarrollo del Bf-4 Lightning III, sucesor del Bf-1 Valkyrie, que acompañaría a la Megaroth-01 como avión de combate. El proyecto Siembra de la Humanidad fue un plan creado por el nuevo gobierno de las Naciones Unidas, que consistió en buscar lugares habitables en el espacio, para garantizar la supervivencia de la raza humana. Utilizando únicamente el bloque de motor y el bloque de control de mando de la nave de guerra, la Megaroth fue diseñada con un armamento mínimo, y un casco que no tenía una resistencia adecuada para la batalla. La zona del puente está separada del casco por una estructura que se apoya en dos brazos. La zona de cristal exterior crea una sección de espacio libre, equipada con un sistema de habitabilidad de ciclo cerrado a largo plazo. Esto hace que la nave tenga una estructura de bajo límite de carga, y carezca de capacidad de maniobra y aceleración. La gran zona de cristal en la proa central sustituye al sistema de cañón principal, abandonando el mecanismo de transformación. Con más de 1.700 metros de eslora, las enormes naves de la clase Megaroth fueron las primeras naves de producción en serie, diseñadas para la migración espacial a larga distancia, como parte del proyecto de Siembra de la Humanidad. La Megaroth fue planeada como la nave nodriza de una migración a gran escala, con énfasis en la navegación a largo plazo y la capacidad de tener un entorno vital, utilizando eficazmente los conocimientos adquiridos de la operación de la clase SDF-1 Macross. La misión principal de la nave es proteger las semillas de la humanidad mediante la migración. Además, la población de la Megaroth es mucho menor que la de la SDF-1.
Esto se debió a que en esta clase, se aumentó la cantidad de materiales con los que podía equiparse para preparar un crucero de larga duración, y tanto los suministros preparados para la habitabilidad a largo plazo, como las instalaciones residenciales, se mejoraron drásticamente. La primera nave Megaroth fue lanzada en septiembre de 2012, y otras dos naves designadas Megaroth 02 y Megaroth 03, basadas en el diseño de la Megaroth 01, comenzaron a construirse ese mismo mes. A partir de entonces, la UNG construiría una o dos naves cada año, y estas flotas se lanzarían de forma rutinaria, para construir asentamientos en planetas habitables de toda la galaxia. Con la Megaroth 01 como nave insignia, la flota de migración de super largo alcance número 1, se lanzó con unas 25.000 personas a bordo, más una escolta de cruceros de batalla Centradi y acorazados de la ONU. La nave estaba al mando de la capitana Misa Ichiyo. Los escuadrones de cazas BF-4 Lightning III asignados a la Megaroth 01 eran dirigidos por el oficial al mando y esposo de la capitana, Hikaru Ichiyo. Junto con el héroe de guerra, iba la cantante y idol, Lin Min-mei. Finalmente, la Megaroth partió del sistema solar hacia el centro de la galaxia. Lamentablemente, el contacto con la nave terminó 4 años después, en 2016. Aunque la flota de migración de super largo alcance número 1 fue declarada oficialmente perdida, el gobierno de las nuevas Naciones Unidas estaba nervioso por cualquier crítica dirigida hacia el proyecto de siembra como resultado de la pérdida. Por ello, el nuevo gobierno de las Naciones Unidas evitó hacer público el incidente de la Megaroth, y en su lugar, declaró que la nave seguía su camino. En la década de 2030, la clase Megaroth fue sustituida por una nave de nuevo diseño, la nueva clase Macross. La siguiente gran flota de migración partió hacia lo desconocido, con la primera nave de la nueva clase Macross al mando. Con una población total de varias decenas de millones de personas, estas enormes flotas se convertirían rápidamente en el estándar de la nueva ola de migración espacial. En 2067, tras frustrarse el complot de Roy Brem, para unir a los hijos de la protocultura en una sola voluntad colectiva, se consigue una nueva aunque incómoda paz entre humanos y los habitantes de Windermere. Sin embargo, una nueva organización que se hace llamar Heimdall, asalta repentinamente Windermere, y anuncia su intención de liberar a los hijos de la protocultura de la eterna ignorancia e ingenuidad causadas por las acciones de Lady M. Se confirma que la identidad de Lady M es la Megaroth 01, que por desgracia se encuentra atrapada en una falla dimensional. Una de las organizaciones afiliadas a Chaos, interceptó una transmisión FOUL proveniente de la nave migrante, que contenía los códigos de protocolo para desbloquear el canto estelar y las ruinas de la protocultura. La organización Heimdall inició actos de insurrección, al interior de las filas de las nuevas Naciones Unidas Espaciales, por elementos infiltrados. Además, tomó el control de las ruinas de la protocultura en varios planetas, para atraer la nave usando un Super Portal FOUL, e intentar destruirla, fracasando en su intento. Nuevamente la Megaroth desaparecería dentro del Super Portal FOUL. El destino de Misa, Hikaru, Min-mei, la tripulación y la población de la Megaroth 01, sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Bueno, esto ha sido todo. Si te gustó el video dale like y comenta. Si lo deseas, puedes suscribirte para estar al día con el contenido que iré subiendo, y para finalizar, te invito a disfrutar del contenido del canal. Hasta la próxima.